Chicas, me da mucho gusto estar nuevamente por aquí. Ya regresé de vacaciones y bueno, si eres nueva, me llamo Daniela y gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy veremos lo que ya no está de moda este 2024 y qué usar en vez de eso. Creo que este es un video muy importante y muy bueno a principios de año porque vamos a empezar a ver por todos lados un bombardeo de tendencias, de qué está de moda, lo que sí, lo que no. Y de repente vemos ciertas cosas que decimos, bueno, pero antes estaba de moda, ya no se usa, ahora se ve ridículo, antes se veía bien. ¿Qué debemos de hacer y qué opción podemos utilizar que sea una opción realista y que la podemos utilizar? Vernos de moda, vernos siempre arregladas y vernos de lo mejor. Así que vamos a comenzar. Definitivamente los chunky trainers o estas zapatillas o deportivas o tenis ya un poquito pesados que se vean con mucho volumen están fuera. Claro, obviamente todas estas tendencias, si tú tienes todavía algo que usar y te lo quieres acabar, utilízalo. Yo jamás pretendo que tires las cosas y renueves completamente. Yo creo que puedes hacer una transición paulatina cuando ya te aburriste, cuando tus tenis ya están pues percudidos, ya necesitan renovar, pues ya sepas qué comprar. Ahora seguimos con los famosos estilos Samba, que son unos looks de tenis un poquito más refinados. Si se fijan, tienen algo de retro, se ven un poquito más finitos, las suelas ya no son tan anchas y pesadas y creo que les dan como una parte más, aportan ligereza, ya no se ve tan pesado el outfit ni tan fuerte. Creo que hoy en día hay muchas alternativas. Estos son otros de Adidas, me parece que se llaman Gazelle o Gazela o algo así, pero bueno, son alternativas que ustedes pueden tener, pero si se fijan son looks mucho más sencillos, looks un poquito más tranquilos, y esto va a hacer que todo en el outfit, que el sport chic, cuando combinas tus tenis con trajes, con faldas, se vea un poquito menos pesado. Esto favorece muchísimo a muchas mujeres porque hace que la parte de la pierna más gruesa no se vea todavía más pesada. Si tienes un poquitín de sobrepeso o alguito, pues no te hace ver unas piernas más gruesas y de alguna manera balancean la figura, te van a ayudar a verte mejor. Bueno, le vamos a decir un ligero adiós a las rayas. Las rayas nunca han estado fuera de moda, pero sí, definitivamente en la entrada a este 2024 veremos un poquito menos esa tendencia, va un poco más afuera, porque realmente la vimos bastante pesado los últimos 2 años. Creo que suéteres, no sé si recuerdan estos suéteres blanco con negro, beige con negro, o sea, vimos mucha tendencia hacia las rayas. Bueno, están de nuevo, obviamente, los polka dots. Estos regresan cada 2-3 años, yo no sé, tenemos algo con los polka dots. Ahora los veremos en dimensiones diferentes, es decir, veremos un poquito más ajustado a la figura. Creo que esta es una de las tendencias más fuertes que veremos, es cuando algo, ya sea un estampado o algún tamaño de algo, se acopla más a tu figura, es más personalizado. Entonces los polka, así lo veremos. Si tú eres una persona pequeña, pues a lo mejor usas un polka más pequeño. Si eres una persona mediana, te vas a un polka o unos lunares un poquito medianos. Y si eres más gruesa, pues puedes crecer, o grande, alta, puedes crecer tus polka. Eso viene muy personalizado, viene a gusto, y creo que es algo que siempre decimos sí al polka. De repente nos aburrimos, pero ya cuando lo vemos en la calle, pues lo estamos usando. Entonces las rayas se irán a segundo plano. Hay algunas personas que las rayas en horizontal nunca se sintieron cómodas porque las hacía engrosar o sentían que las engrosaba. Bueno, ahora una alternativa será el polka, y lo padre del polka es que puedes dirigirte a algo un poquito más finito, ¿no? A lunares un poquito más chiquitos o al micropunto. Esto depende de lo que te guste. Avísame en los comentarios si es algo que les gusta, chicas, o definitivamente están hartas del polka. Por ahí vi algunos comentarios en otros videos donde se hablaba de los polkas, bueno, eran más bien blogs escritos, donde decía que mucha gente ya está harta del polka y que está regresando con estos estampados que hemos visto toda la vida, que resulta un poco aburrido. ¿Ustedes qué piensan? Chicas, ¿qué les parece el adiós al microbolso? Al microbolso ya como un bolso del día a día. Sí, pues nunca fue realmente útil el microbolso, eso lo dije muchas veces. Bueno, yo por ejemplo lo utilizaba para ir al gimnasio
o en sí como una cosmetiquera, porque realmente es una cosmetiquera. Yo nunca me metí mucho en la tendencia del micro bolso porque no me parece realista, algo que no puedo meter ni el celular. Pero bueno, ya hemos visto que han regresado los bolsos estilo hobo, esos bolsos que se acoplan a la figura con Bottega Veneta. Hemos visto que ya prácticamente todos tienen, o todas las grandes casas de moda tienen algún tipo bolso hobo que pueda colgar, que pueda ser parte de tu figura, hasta en el street style. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Los bolsos van un poquito, como les venía diciendo, personalizados. Veremos cómo los bolsos, si eres una pequeña persona, pues te puedes ir a algo relativamente pequeño, pero no micro bolsos, ¿no? Estamos viendo algo más bien como chico, mediano y grande, o extra grande, pero no nos estamos yendo tanto a los extremos. Si bien veremos bolsos bastante grandes, creo que no es que sea la única tendencia, simplemente que de acuerdo a tu figura será como tú te sientas y los bolsos que puedes usar a la vez. Entonces, si decides dejar este micro bolso, te puedes ir por algo pequeño, mediano o grande. Creo que es una buena alternativa porque es algo muchísimo más funcional, eso de no poder meter ni el celular y que nada más te quepan las llaves o una tarjeta de crédito y listo, nunca me pareció realista. Así que bueno, aparte de que eran bastante caros, te resultaba comprar igual un bolso micro que un bolso de tamaño decente o realista. ¿Ustedes qué opinan? Hablemos un poco, chicas, sobre los skinny jeans. ¿Se están usando? ¿No se están usando? Bueno, la realidad es que no se está utilizando tanto. Este año todavía menos. Si ya los veíamos fuera en el 2023, en el 2024 los veremos aún un poquito más. Pero, ¿qué pueden usar en vez de eso? Bueno, les tengo una buena noticia para los que les gustan. Los leggings van a tener un comeback. Eso quiere decir que van a tener un regreso. Los veremos mucho más. Ahora ya los estamos empezando a ver combinados con los tenis Sambas. Y obviamente no solamente con tenis, los veremos también durante el año 2024, también con botas. Esto será como una especie de skinny jeans, pero mucho más cómodo. Y creo que también no es que vamos a ver esta figura como la que te hace ver grande o fuera de moda o pasada de moda. La veremos más bien como con blazers, con chamarras. Lo veremos como un estilo más grunge, un poquito más urbano, y no que te haga ver o que te añada edad. Creo que estamos viendo el adiós a lo fachoso, decimos en México fachoso, o outdated en Estados Unidos. Bueno, esas palabras que te hacen ver como un poquito más grande de lo que eres y pasada de moda. Estamos viendo como un poquito siluetas más entalladas. Entonces, bueno, sí, a los leggings a mí me gustan mucho y creo que podemos buscar muchas alternativas que pronto veremos en el canal. En mi video sobre tendencias de moda que veremos este 2024, que te lo voy a poner al final porque es importante que lo veas como algo complementario, te explico que lo oversize pues relativamente ya no está tan in. Es decir, esos trajes boyish oversize donde nos vemos súper grandes, tanto el blazer como el pantalón, pues ya se está yendo lentamente. Pero ¿qué puedes usar en vez de eso? Esto es lo importante. La verdad es que si ya no te sientes a gusto con el blazer, pues déjate los pantalones y consíguete un blazer o una parte alta dentro de lo que ya tienes, porque seguramente de otros años, o si eres como yo que lo guardaste, vas a encontrar un blazer que esté acinturado. Es decir, estamos haciéndonos ver más acinturadas, vamos a volver a enseñar la figura, es decir, lo entallado, o si no, como siempre les he dicho, podemos crear una falsa cintura si no somos muy acinturadas, con cinturones, con alguna mascada que atemos en la cintura, con algo que nos haga hacer el cuerpo de reloj de arena. Esto hace que los cinturones tengan gran importancia este año, chicas, así que háganse de sus cinturones, porque con esos cinturones ustedes pueden transformar cualquier prenda que tenían o que tengan por ahí oversized o extra grande. Así que todos los blazers entalladitos se van a ver mejor este 2024. Y hablemos del tipo de escote. Si antes estábamos por esos escotes súper verticales, súper pronunciados, súper abajo, bueno, ahora haremos un cambio de escote. Ahora será muy sensual, uno de mis favoritos, que es el estilo Bardot, que es el estilo así,
como en horizontal, que es el estilo off shoulder, que enseña los hombros, o estilo un poquito barco, todo este tipo de escote que va así y que enseña los hombros, que se me hace lindísimo. Muchas de las mujeres les favorece mucho, es uno de los escotes que más favorecen. Solo no te va a favorecer si eres triángulo invertido, quiere decir si tus hombros son muy anchos, si tu cuerpo es así. Ese es en el único caso que no lo recomiendo. Puedes utilizar otro que no sea ese, ahí sí el vertical se te va a ver mejor. Pero si hablamos un poquito de la moda y de lo que está llegando como novedad, que no es novedad, ya lo hemos utilizado muchas veces, ahora sí veremos nuevamente los hombros a relucir. Esa es una gran opción a todas las asimetrías. Si no te gustaban las asimetrías o si no te gustaban los escotes muy profundos, pues ahora el enseñar los hombros vuelve a ser una alternativa. Más que enseñar solamente el hombro, es enseñar toda la parte de arriba, se vuelve muy sensual. Creo que va a haber muchas cosas que podemos, o tendencias o prendas que podremos, chicas, transformar durante este año. Quédense todo el año conmigo porque veremos mucha moda, veremos belleza, veremos estilo de vida. Y bueno, recapitulando, tendremos videos los jueves y los domingos, y me decidí por el martes como video alternativo. Esto quiere decir que algunos martes puede haber un vlog, otros martes puede haber un video de belleza, para que siempre tengan sus notificaciones encendidas. Por favor, este 2024, háganme ese favor, pongan la campanita. Si no estás suscrita, pues no puedes poner la campanita, obviamente suscríbete y te va a avisar si el martes tengo video. De todas maneras, ustedes pueden checar siempre en mi comunidad, porque yo les iré avisando por ahí. Y para mí es importante que ustedes sepan que sigo aquí, estoy estupendamente bien. Empecé este 2024 con muchas ganas de hacer mucho contenido y con muchas novedades que irán viendo poco a poco. Así que, chicas, gracias por quedarse hasta el final. Ya saben qué usar, qué dejar y qué mejorar. Les mando un besote, todo lo mejor para este 2024, y será un gran año para todas nosotras. Un besote y cuídense mucho. Chao.